Bueno, ahí estamos grabando, entonces, bueno, Jaire Tepantes, como siempre decimos, un poco para machacar algo del uso de la lengua. Igual algo tuvieron que estudiar, seguramente van a tener que estudiar sobre esos puntos de expresiones coloquiales. Bueno, hoy es la última clase, la teórica por lo menos, antes del parcial, después van a tener la clase del viernes con Gabriela, con Filomena y Ariel. Así que, bueno, allí van a trabajar un poco la traducción de las oraciones que ya están en Moodle, está el práctico 6, ya pueden trabajar con eso. Hoy entonces lo que vamos a hacer, yo les voy a explicar los ejercicios. Nosotros el lunes hablamos de los ejercicios 4, 5 y 6 especialmente, aunque también expliqué el 1, el 2 y el 3. La idea sería hoy terminar de explicarles el enunciado de los ejercicios 7, 8, 9, 10 y 11 y después podemos hacer la puesta en común del punto 4, 5 y 6 hasta donde lleguemos. Yo de cualquier manera después voy a subir un Word con las soluciones a esos ejercicios, así que no se preocupen, ¿sí? La idea es que esté lista para hoy a la noche o a más tardar mañana, ya de hecho la vengo haciendo, lo que pasa es que me falta por ahí retocarle algunas cosas y subirla, pero ya prácticamente la tenemos. Así que bueno, voy a entonces proceder a compartir pantalla. De más está decir que si alguien por ahí tiene alguna duda que quiera revisar primero antes de hacer la puesta en común, por ahí con algún ejercicio que le haya costado, obviamente me puede preguntar. Total, de hecho, es la oportunidad propicia para hacerlo. Así que lo que voy a hacer entonces ahora va a ser compartir la pantalla. Espero que el Meet me deje. No me estaría dejando porque me llama la atención a veces por qué no me deja compartir si yo tengo el Word abierto, no me explico qué es lo que pasa. A ver, bueno, no importa. Voy a compartir la pantalla tal como está. Em, a ver. Bueno, ahí estoy compartiendo toda la pantalla. Bien. Entonces acá tengo el Word. Si ustedes por ahí lo pueden ver. ¿Sí? ¿Ahí lo ven al Word? ¿Sí? Sí, se ve. Bien, espectacular. Espectacular. Así que vamos entonces, les voy a explicar los ejercicios, ¿sí? Del 7 al 11. Como ya les dije, los primeros 6 ejercicios son más de tipo ejercicios tradicionales, son básicamente para practicar morfología y sintaxis, y sobre todo los 4 y 5 y 6 son importantes porque además de sintaxis también practican traducción, y al practicar sintaxis y traducción ya de alguna manera están practicando morfología, ¿sí? Por la sencilla razón de que yo eh, para hacer la sintaxis necesito saber el caso de la palabra declinada o la conjugación del verbo. Eso sobre todo sirve para traducir. Este, esos son más de tipo tradicional, digamos, son los ejercicios. Y ya les digo, el parcial va a consistir en 2 o 3 oraciones
con verbo y me, como vimos, más un ejercicio adicional y que es un poquito más del estilo que voy a mostrarles ahora, ¿sí? Entonces, del 1 al 6 son ejercicios digamos que les van a servir para las 3 oraciones o 2 con el verbo y me. Y los ejercicios que voy a dar a continuación les serviría a ustedes para practicar el ejercicio adicional, ¿sí? Va a ser el ejercicio adicional, va a ser, ya digo, de tipo, puede ser pictórico, digamos, en el sentido de que yo les doy unas imágenes y ustedes a partir de ahí construyen la frase. Eventualmente, si hay alguna palabra que no se conoce, se la va a aclarar, por supuesto. No va a hacer falta que, quiero decir, no va a hacer falta que la busquen en el diccionario de Coderch Sancho. Este, si no, la otra posibilidad es que se trate, que este ejercicio adicional que tomen el parcial se trate de un diálogo. ¿M? Un diálogo con las palabras incompletas. Y en ese caso yo les voy a decir, digamos, la palabra con que tendrían que completarlo, pero ustedes la van a tener que conjugar o declinar en el caso que corresponda, ¿sí? Según la palabra. Así que entonces hoy les voy a les voy a explicar los enunciados de estos ejercicios del 7 al 11, y después hacemos la puesta en común de los ejercicios 4, 5 y 6 hasta donde lleguemos. Bueno, por supuesto, si en el momento de la puesta en común, ya les digo, tienen alguna duda sobre otro ejercicio, me pueden preguntar. Eh, bueno, entonces, el ejercicio 7. El enunciado es fácil, ¿sí? O sea, ustedes tienen un par, digamos, pares de dibujos o algunos, un grupito de dibujos, y ustedes a partir de ahí tienen que armar las frases, ¿sí? En este caso, en el enunciado del 7 dice, construir frases con el verbo aresco, basándote en los dibujos. El verbo aresco, lo hemos visto, ¿sí? Es el verbo para decir gustar o agradar. ¿M? Entonces ustedes van a tener que armar frases del tipo, tal cosa le gusta a tal persona. ¿Sí? Esa sería digamos, la modalidad. Eusebio pregunta si puedo hacer un poco más de zoom, por supuesto. Eh, voy a hacer más zoom. Ahí estamos. Bueno, ahí lo puse al 200, creo que se ve bien ahí. Eh, bueno, entonces, de nada. Ejercicio 7, entonces, construir frases con el verbo aresco, basándote en los dibujos. ¿Sí? Entonces van a tener que armar frases del estilo, a tal persona le gusta tal cosa. ¿Sí? Y las personas obviamente va a estar especificada en el dibujo, con su correspondiente expresión, para que ustedes puedan ver si le gusta o no le gusta. Y la cosa va a estar especificada en el dibujo, ¿sí? Por ejemplo, en la primera frase tenemos una cerveza y un Homero Simpson babeándose. Entonces uno ahí que entiende, bueno, la cerveza le gusta a Homero, ¿sí? Y eso en griego, ¿cómo se dice? Jobritos, areskei, to, Homero, ¿sí? Es decir, el sujeto, recuerden que en las construcciones con el verbo aresco, el sujeto de la frase, es decir, el nominativo, es la cosa que es gustada, digamos así, la cosa por la cual se siente el sentimiento de gusto o agrado, eso va a ser el sujeto, el nominativo. Y la persona a la cual, ¿sí? A la cual le gusta algo, bueno, eso va a estar declinado en dativo. ¿Sí? Obviamente puede ser eh, las cosas eh, las cosas sobre las cuales se tiene el gusto, digamos, pueden ser singulares, pueden ser plurales, ¿sí? Pero siempre en nominativo. Y la persona puede ser obviamente una o muchas, ¿sí? Pueden ser que las cosas que, no sé, la cerveza le gusta a Homero,
pero también puede ser la cerveza le gusta a los Minions, por decir algo, ¿sí? Igual no les gusta la cerveza a los Minions, pero es un ejemplo. Eh, y así yo puedo decir, no sé, a Homero le gusta la rosquilla y las cervezas, ¿sí? También. Respecto del orden de las palabras, ustedes, digamos, pueden construir las oraciones en cualquier orden. Es decir, yo acá puse el orden más, para nosotros más conocido, que es, digamos, primero el sujeto, después el verbo y después el dativo de interés. Pero en griego clásico uno puede escribir esta misma frase, la puede escribir en cualquier orden. Es decir, yo puedo escribir, por ejemplo, ¿sí? To Homero, Jobritos Areski. O sea, yo puedo mandar, por ejemplo, el dativo de interés en primer lugar. Y incluso puedo mandar el sujeto en último lugar, o puedo mandar el verbo en último lugar, ¿sí? Es decir, que el orden en ese sentido no cuenta. Ustedes pueden poner la frase en cualquier orden. Pero lo que tienen que respetar, sí, que el artículo nunca se separa del sustantivo, ¿sí? Eso es importante saberlo. O sea, ustedes, digamos, el orden de las palabras en griego es, eh, digamos, hasta cierto punto es libre, digamos, entre comillas, y digo entre comillas porque responde a criterios que, digamos, no corresponde que se los enseñe ahora para griego uno, así que vamos a suponer que es libre, pero hay algunas limitaciones, ¿sí? Es decir, por ejemplo, una de las limitaciones principales es que el artículo siempre va antes del sustantivo, ¿sí? Al que acompaña. Es decir, yo debo decir siempre to Homero, por ejemplo, pero no puedo decir Homero to, porque eso no existe, ¿sí? Eso estaría mal. Lo mismo ocurre con jo Britos, yo no puedo decir Britos jo, no existe. Es como si yo quisiera decir auto él, en vez de decir el auto, ¿sí? No tiene sentido. O sea que salvo, digamos, esa limitación, eh, el orden de las palabras es más o menos libre. Obviamente hay otras limitaciones. Nosotros, por ejemplo, si nosotros, uy, me pareció esto que no sé por qué. Hay otras limitaciones. Por ejemplo, eh, en este caso, digamos, en estas oraciones, nosotros no tenemos que lidiar con adjetivos, ¿sí? O sea, simplemente se trata de la cerveza y Homero. Pero si yo quiero decir, por ejemplo, la cerveza sabrosa, quiero usar un adjetivo. Vamos a poner el ejemplo para que quede, ¿sí? El adjetivo que acompaña a un sustantivo siempre va entre el artículo y el sustantivo. Pasa como en inglés. Ustedes tal vez conozcan la serie The Good Doctor. Bueno, The Good Doctor, ahí tienen el ejemplo de cómo se construye la frase en inglés y de la misma manera se construye en griego. Es decir, artículo, adjetivo, sustantivo. ¿Mm? Ay, uy, perdón, sí, no había visto. Gracias, Antonella. Eh, sí, recién ahora los vi que eran varios los que querían entrar. Sí, les pido mil disculpas. Justo, no sé por qué no, generalmente cuando va a entrar alguien aparece un ruidito y esta vez no hizo ninguno, así que no sé qué pasó. Pero bueno, ya los acepté a todos. Ahí estaríamos entonces. Bueno, como decía, el orden es artículo, adjetivo, sustantivo, ¿sí? ¿Y esto por qué es así? ¿Por qué ese orden se tiene que respetar? ¿Mm? ¿Por qué? Porque si yo digo, por ejemplo, vamos a sacar, digamos, la oración completa, vamos a centrarnos en la relación entre adjetivo y sustantivo.
que esto le sirve para los otros ejercicios, así que no sirve, digamos. Si yo, digamos, yo entonces para decir la cerveza sabrosa tengo que decir artículo, adjetivo, sustantivo, laros, britos, ¿sí? Si yo quiero decir, por ejemplo, el vino blanco, ¿sí? Tengo que decir leucos, oinos, ¿sí? Leucos significa blanco. ¿Mm? Eh, si yo quiero decir, por ejemplo, el libro grande, tengo que decir megale, biblos, ¿sí? Eh, si quiero decir el pequeño Dionisos, micros, Dionisos, por ejemplo. ¿Mm? Ahora, esa es una forma de expresar esto que les acabo de decir, ¿sí? En griego también se lo puede expresar de otra manera, eh, eh, digamos, cambiando un poquito el orden, pero tienen que saber cómo se hace. Si yo quiero decir, por ejemplo, la cerveza sabrosa, pero quiero poner el adjetivo después, eso se puede hacer en griego, pero lo tengo que hacer de una sola manera, que es así. Yo tengo que poner artículo, sustantivo, artículo, adjetivo, ¿sí? Y después les explico por qué tengo que repetir el artículo, ¿sí? O sea, Jólaros Britos es la cerveza sabrosa. Jobritos, Jólaros es lo mismo, ¿sí? Eh, la única diferencia que hay es que yo estoy intensificando que la cerveza de la que estoy hablando es la cerveza sabrosa y no otra cerveza, ¿sí? Digamos que ese tipo de construcción, artículo, sustantivo, artículo, adjetivo, sirve para enfatizar la cualificación o el adjetivo, ¿sí? Este, obviamente, yo lo escribí en nominativo, pero también puede aparecer en dativo, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, no sé, al buen Homero, por ejemplo, ¿no? Al buen Homerijillo, como diría Flanders, ¿no? Sería to agazó Homero. Así sería, por ejemplo, para decir el buen Homero, al buen Homero en dativo. También puedo decir to Homero o agazó, ¿sí? Entonces yo tengo dos maneras de usar un adjetivo con un sustantivo. Artículo, adjetivo, sustantivo, o si no, artículo, sustantivo, artículo, adjetivo. ¿Mm? Y ahora voy a explicar por qué es necesario que se use el artículo por segunda vez. Hay una razón para ello, ¿sí? ¿Cuál es la razón? La razón es muy sencilla. Ahí hay alguien que se está conectando. Karen. La razón es sencilla. Si yo digo, por ejemplo, si yo uso jobritos y digo así, jobritos laros, en vez de decir jobritos jólaros, ahí, en este caso, laros ya no estaría cumpliendo una función de atributo, ya no sería un simple acompañante del sustantivo, sino que se trata del predicativo. O sea, si yo escribo jólaros britos o jobritos jólaros, ahí estoy diciendo la cerveza sabrosa. ¿Mm? Estos dos tipos de construcciones digo la cerveza sabrosa. Ahora, si yo quiero decir la cerveza es sabrosa,
ustedes conocen la estructura con el verbo eimi. Yo puedo decir jobritos laros estin. Y laros, en ese caso, sería un predicativo. Pero sucede que ese verbo eimi también se puede omitir. Y la única manera de darme cuenta que ahí está diciendo la cerveza es sabrosa, la única manera que yo tengo es a través del orden de las palabras, ¿no? O sea, cuando yo digo jólaros britos o jobritos jólaros, estoy diciendo la cerveza sabrosa. Sabrosa como atributo, una mera cualificación. Ahora, si yo digo jobritos laros, estoy diciendo la cerveza es sabrosa, sin necesidad de que yo use verbo y mi, ¿sí? Solo el orden de las palabras me lo determina. También otra manera de decir lo mismo es poniendo el predicativo en primer lugar. Yo puedo decir, por ejemplo, laros o britos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el predicativo, en estos dos casos, el predicativo está por fuera de la estructura, digamos, que se abre en el artículo y que se cierra en el sustantivo. ¿Sí? O sea, por un lado está jobritos, esto vendría a ser el sujeto, y por otro lado tengo laros, que es el predicativo. Al estar laros por fuera de la estructura, ¿sí?, de artículo sustantivo, y sin repetición del artículo, ya el adjetivo que aparece ahí es un predicativo. ¿Sí? Entonces acá ya tenemos también una manera importante, una forma de saber si yo tengo dos nominativos, ¿sí?, cuál es el sujeto y cuál es el predicativo. Tengo una manera para saberlo. ¿Y cuál es? El sujeto, obviamente sujeto y predicativo son, ambos están siempre declinados en caso nominativo. Ahora, el sujeto puede llevar artículo, ¿sí? Puede. No digo que sea siempre así, pero puede llevar artículo. Tiene la posibilidad de que lleve artículo, el sujeto. En cambio, el predicativo jamás lleva artículo. El predicativo no puede llevar artículo, ¿sí? Entonces acá entonces en esta oración, jobritos, laros, o también dicho laros, jobritos, yo no me confundo. Laros es predicativo y jobritos es sujeto, claramente, ¿sí? Esas son, digamos, son cuestiones mínimas, pero para armar una oración en griego es importante tenerlas en cuenta. De cualquier manera, si ustedes siguen el mismo orden que yo seguí en el ejemplo, como acá, Jobritos, Aresquito, Homero, ¿sí? Si ustedes siguen el orden, sujeto, verbo, acompañantes del verbo, está todo bien, ¿sí? La frase va a estar bien construida. Pero tengan en cuenta eso, ¿sí? Eso lo van a tener en cuenta sobre todo cuando quieran hacer el ejercicio 11. ¿Mm? Pero bueno, el enunciado de este ejercicio se entiende. O sea, yo tengo los dibujos y ustedes van a interpretar los dibujos siempre con esta frase, digamos, armando frases de este tipo. Entonces, por ejemplo, en el caso acá, por ejemplo, en el punto A, ustedes tienen una manzana y un Homero con una cara medio rara que podemos interpretar que no le gusta, ¿sí? Que a Homero no le gustan las manzanas, digamos, la manzana, porque acá hay una sola, ¿sí? Entonces ustedes van a tener que construir la frase con eso, y obviamente usando la negación, que ya vimos, ¿sí? Lo mismo en el punto B, ustedes tienen ahí a Drácula haciendo un gesto de que algo le parece feo, y tienen al lado una copa de vino, ¿sí? Entonces evidentemente el vino a Drácula no le gusta. Esa es la idea. Después tienen el ejercicio C, está Drácula sonriente con un niño, ¿sí? Yo acá, como ustedes tal vez podía
pasárseles, digamos, el significado de cómo se dice niño en griego, yo se lo especifico acá. Paidion uto, se los muestro tal como lo dice el diccionario. Entonces ustedes ahí van a tener que decir que el niño le gusta a Drácula, le cae bien a Drácula, si le agrada a Drácula, ¿sí? Cuando digo agrado no es que se quiere comer el niño, sino que lo considera bello, ¿sí? Lo mismo en la otra, en la frase siguiente. Ustedes acá ven a los niños que están como todos asombrados y con cara feliz. Entonces intuimos que les gusta algo. Y ese algo son los niños, porque además tenemos tres niños. O sea que ahí ya estoy indicando que hay un plural ahí, ¿sí? Y recuerden que va a ser el plural de un sustantivo neutro, porque paidion es neutro. Entonces el plural va a ser ta paidía, ¿sí? Y tengan cuidado ahí con la regla de concordancia que vimos, que si yo tengo un sujeto plural neutro, el verbo lo conjugo en singular. Eso sí lo voy a tener muy en cuenta, digamos. No tanto el orden, porque ya les digo, hay ciertas libertades en ese sentido para el orden, pero a la hora, digamos, de establecer la concordancia, los casos, la declinación, eso sí me interesa. No voy a hacer tanto hincapié en el tema del acento, si bien es importante, no voy a exigirlo especialmente. O sea, en todo caso yo les voy a corregir si tienen el acento mal, pero no lo voy a contabilizar como un error de declinación, digamos. O sea, qué sé yo, sacaré 25 centésimas, no sé, un poquito menos incluso. No voy a ser estricto con eso. Sí con, con la terminación, eso sí me interesa que lo sepan. Bueno, y en la otra, en la última oración también tienen rollos de papiro, que era la forma de los libros antiguos, ¿sí? Por eso yo les aclaré que esto se dice biblos UG, ¿sí? Ahí tenemos una palabra que es una palabra, un sustantivo femenino, lo sé por el artículo G biblos, es el libro, digamos, el papiro, ¿sí? Y tienen a los minions huyendo, ¿sí? Con cara de susto, entonces evidentemente los libros no les gustan, ¿sí? Así que ustedes tienen que armar la frase en griego diciendo eso, ¿no? A los minions les gustan los niños, a los minions no les gustan los libros. Eso, ¿sí? Lo tienen que escribir en griego. No es tan difícil, ¿sí? Ya con conocer la estructura de la oración del ejemplo, lo pueden sacar perfectamente. Así que es un ejercicio, mm, como dirían los padrinos mágicos, divertieducativo, ¿sí? No sé si alguien veía Los Padrinos Mágicos. eh, yo me divertía mucho con Los Padrinos Mágicos, aunque ya estaba bastante, ya era un poco grande para ver Los Padrinos Mágicos. Pero bueno, este, ¿qué va a ser? Bueno, el siguiente ejercicio depende mucho de cómo hayan hecho el ejercicio anterior. Yo a veces hago eso, a mí me gusta, soy medio malvado, entonces me gusta concatenar los ejercicios, de manera tal que si tienen el primero mal, el segundo lo más probable es que lo tengan mal también. No voy a hacer eso en el parcial, por supuesto, pero sí, porque ya de hecho les puede pasar en la traducción de las oraciones que se equivocan en algo y eso les va a generar una reacción en cadena monstruosa que les puede llevar a una mala traducción. Pero bueno, yo acá se los planteo, ¿sí? Acá les planteo el ejercicio 7, que es construir oraciones con verbos gustar. ¿Mm? Entonces ahora lo que pido en este ejercicio es que transformen la oración, ¿sí? O sea, que ustedes tienen la oración, por ejemplo, la cerveza le gusta a Homero, entonces ustedes ahí van a tener que decir, en vez de decir la cerveza le gusta a Homero, tiene que decir
la cerveza es sabrosa para Homero, ¿sí? Es decir, le van a tener que agregar el verbo y y un predicativo. ¿Mm? Yo acá puse, digamos, ustedes lo van a tener que transformar en, con la estructura ser sabroso para o ser bello para, porque obviamente los niños no se comen, digamos, Drácula no come niños, hasta donde yo sé por lo menos. Habría que ver alguna película si me contradice, pero no quiero entrar en polémica con estas cuestiones, así que directamente ser bello para, ¿sí? Los niños son bellos para Drácula, o en este caso sería el niño es bello para Drácula. Bueno, así sería. Entonces, pasamos de tener una frase con el verbo aresco a una frase que va a tener, que va a ser, por ejemplo, laros estin o, en su defecto, kalos estin, ¿sí? Y ahí también vemos cómo podemos practicar la concordancia entre sujeto y predicativo. ¿Mm? Recuerden que el sujeto, digamos, sí, el sujeto y el predicativo concuerdan en caso, género y número, como si fuera un atributo, como si fuera un adjetivo. Es decir, si el sustantivo está en nominativo singular masculino, el adjetivo, ya sea atributo o predicativo, también lo va a estar. ¿Mm? Eh, Siempre, y hay que tener en cuenta que siempre la coincidencia es entre caso, género y número. No significa que haya coincidencia de declinación. Es decir, yo, por ejemplo, tengo macetés, ¿sí? Macetés, por ejemplo, es una palabra es un masculino, ¿sí? Pero es de primera declinación. Ahora, si yo quiero decir el alumno es bueno, ¿sí? Podemos poner acá el ejemplo abajo. Yo tengo homacetés, yo quiero decir el alumno es bueno, no tengo que decir homacetés estin agacés. No, esto está mal, muy mal, pésimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo acá estoy haciendo coincidir la terminación de macetés con la terminación del adjetivo. Pero no es que coinciden en terminación, ¿sí? ¿Por qué? Porque no coinciden, el adjetivo agazós no coincide con la declinación de macetés. Macetés sigue primera declinación y agazós sigue segunda en el masculino, por lo menos. Entonces yo lo que tengo que decir es homacetés sin agazós, ¿sí? Es decir, cuando hablo de concordancia entre caso, género y número, hablo precisamente de eso, no hablo de concordancia de declinación, ¿sí? Si concuerdan en declinación es de casualidad, digamos, pero la concordancia que se tiene que dar es de caso, ¿sí? Y en ese sentido, cada una va a responder a su paradigma de declinación que le corresponda. ¿Mm? No es que el adjetivo se va a adaptar a la declinación del sustantivo, no, ¿sí? Se va a adaptar al caso del sustantivo. Si el sustantivo está en nominativo, el adjetivo va a estar en nominativo, pero eso no significa que la declinación coincida, ¿sí? Esto por ahí parece una pavada, pero es importante tenerlo en cuenta. O sea, es como si yo dijera, a ver, un ejemplo. Eh, si yo, por ejemplo, digo, no sé, eh, es como si yo dijera, el libro es grande, ¿no? El libro es grande es una frase correcta. Está bien hecha. Grande es un libro es masculino, entonces grande está en masculino. Pero yo no puedo decir el libro es grando, ¿sí? Es digamos, por la misma estructura de la lengua que es así. O sea, coinciden en número y género, pero no coinciden en la terminación. ¿Mm? O si no, qué sé yo, le libre es grande, no sé. No, digamos, al menos desde el punto de vista del idioma castellano no está bien eso, ¿sí? Al menos desde sus instituciones más rancias. Así que esa sería la idea. ¿Mm?
Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, bueno, el ejercicio 8 consiste en eso, en transformar las frases en vez de poner verbo aresquei o arescusin, van a poner laros estin o laros eisin, calos estin o caloi eisin, según el caso. ¿Sí? Puede ser en vez de caloi eisin, puede ser calai porque el sujeto es femenino, etcétera. O sea, siempre recuerden la concordancia. Y después el otro ejercicio es simplemente esas oraciones que ustedes armaron, las analizan sintácticamente, ¿sí? O sea, ustedes van a analizar las oraciones que ustedes mismos construyeron. Ustedes van a ordenar el desastre que seguramente van a hacer. Es un chiste lo del desastre. Yo estoy seguro que van a hacer buenas oraciones. Pero es más o menos esa la idea. O sea, ustedes primero hacen las oraciones con verbo gustar, después oraciones con verbo eimi y predicativo, y después analizan sintácticamente esas mismas frases y van a observar qué similitud y qué diferencia hay. O sea, van a ver, por ejemplo, que sobre todo la gran diferencia es que en las oraciones del ejercicio 8 ustedes tienen un predicativo, algo que con el verbo aresco no tenían, digamos. Esa sería la diferencia básica, ¿no? Eso sería, digamos, los ejercicios 7, 8 y 9. Entonces ahora vamos a ver el ejercicio. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda sobre cómo resolver los ejercicios? ¿No? Bueno, muy bien, entonces. Eh, entonces vamos a hacer, ahora les voy a mostrar el ejercicio 10. ¿No? Eh, El ejercicio 10 es, ya, como ya les dije, esto es o sea, los ejercicios 7 es probable que entre en el parcial un ejercicio como el ejercicio 7, o es probable que en el parcial entre un ejercicio como el ejercicio 10. En el ejercicio 10 yo les doy diálogos incompletos con espacios en blanco, ¿m? Y esos, digamos, esos espacios en blanco ustedes lo tienen que completar, ya sea con un verbo, ya sea con un sustantivo. Obviamente obviamente yo les voy a dar el verbo o el sustantivo que tienen que completar, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos en un diálogo que es Jaire Tepantes más detai, hola a todos alumnos, poségete, ¿no? Ahí ese égete está completando la frase, porque está diciendo cómo tal cosa, ¿sí? ¿Cómo están ustedes, ¿no? Poségete. Y yo les puse, digamos, entre paréntesis el verbo ejo, o sea que ustedes van a tener que completar los espacios en blanco con alguna conjugación del verbo que yo les muestro, digamos, entre paréntesis. ¿Mm? O sea, por ejemplo, si ustedes tienen esto así en blanco, ¿sí? Jaire te pantes más detalle, pos, ta, 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 y entre paréntesis dice ejo. Entonces tengo que o sea, sé que tengo que completar eso con el verbo ejo, pero tengo que saber también, y eso lo tengo que saber yo, digamos, no se lo voy a decir yo a ustedes, yo tengo que saber con qué persona y número se tiene que conjugar ese verbo para que esté bien hecha la frase. ¿Mm? En este caso, pos-égete sería la frase. ¿Por qué? Porque el maestro está saludando a todos los alumnos, entonces le está hablando a muchas personas y está preguntando cómo están. Entonces lo más probable es que sea pos-égete, ¿sí? Y después, bueno, después viene la contestación de los alumnos, ¿no? Jaire, Calos, ta, 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 y vuelve a aparecer el verbo ejo. Entonces tendría que decir algo así como, Calos, recuerden que significaba bien. Entonces, ahí en esta frase está diciendo, estamos bien. Bueno, eso lo tenemos que expresar en griego. O sea, tenemos que agarrar el verbo ejo, que yo ya se lo señalo de antemano, y lo van a tener que conjugar de acuerdo con lo que me pide la frase y el contexto. ¿Mm? Después,
yo acá tengo, por ejemplo, este O que dice acá, ¿sí? Ese O ya sabe que es una interjección y después de esa interjección va un vocativo. Así que si yo acá pongo un sustantivo, didáscalos, bujo, ustedes van a tener que poner esa misma palabra en el caso vocativo, porque es el que corresponde para esta parte del diálogo. ¿Mm? Y así sucesivamente. ¿Mm? Yo en eso, o sea, ahí yo voy a tener en cuenta entonces la terminación que ustedes usan. Si ustedes acá me ponen o didascalu, y se los voy a tachar, ¿sí? Porque no está bien. O sea, después de la interjección o va un vocativo, ¿m? No va un genitivo. Ahora, si ustedes ponen didáscale o didascale, ¿sí? Con el acento corrido, no lo voy a tener tan en cuenta, digamos. Pero ustedes al menos conocen la regla de acentuación y estoy seguro de que van a hacer su mejor esfuerzo para, para ponerlo bien. Este, total, el vocativo en ese sentido no tiene problemas con respecto al acento. El vocativo conserva el mismo lugar del acento en el nominativo, ¿sí? Ya después, bueno, cuando tienen dativo, genitivo, ahí la cosa cambia un poco, eh, pero eh, en este caso, que tiene un vocativo, no van a tener problemas. Este, y después con respecto, va a aparecer por supuesto el verbo y mí. El verbo y mí, salvo la segunda persona del singular, que lleva circunflejo, el resto no hace falta que le escriban el acento. ¿Sí? Lo ponen directamente con el espíritu que corresponde y lo ponen sin acento. Así que no se hagan problema por el acento del verbo y mí. ¿Mm? Bueno. Y entonces esto sería, digamos, el primer diálogo, que acá tenemos, digamos, un profesor hablando con los alumnos y después se centra, digamos, en un alumno. Después el alumno se presenta, dice cómo está, qué sé yo, y ese sería el diálogo. ¿No? El segundo diálogo es sobre cosas que le gustan. Yo después me di cuenta que tenía una incoherencia el diálogo, tiene un error, sí. La frase digamos, la anteúltima frase que dice erroso, el primer erroso va, digamos, está en la misma línea de diálogo que la frase de arriba, ¿sí? Porque si no queda incoherente el diálogo. Me di cuenta después de eso y ya lo había subido. Así que arréglenlo como está acá. O sea, básicamente ustedes lo tienen así, con el guión. Bueno, le borran el guión, ¿sí? Y nada, se lo ponen ahí arriba, en la frase. En este diálogo, entonces, habla de, digamos, hay dos personajes que se pueden deducir que son Alejandro y Alcibíades, por cómo están, digamos, por cómo se dirigen entre ellos, y se están preguntando sobre las cosas que le gustan a cada uno, ¿no? Eso es lo que tienen que completar, ¿no? O sea, por ejemplo, acá aparece esto que dice, ¿sí? Ti soy aresco, ¿sí? Ahí aparece el verbo aresco. Entonces acá usted va a tener que completar con qué forma. Es una pregunta. Segunda de singular. ¿Por qué segunda? Por el ti. El ti responde a la tercera persona, Ay, ¿sí? bueno, Claro, está claro. bien. Porque, Perdón. porque si no yo diría, porque si no yo estaría diciendo ahí qué te gustas, ¿no? Pero vos tenés que decir qué te gusta, ¿sí? Tenés que usar Perfecto. la tercera, ¿eh? Perfecto. Bien. Entonces sería qué te gusta, ¿sí? Después viene o, y entre paréntesis, Alexandros Bujó. O sea, tengo la interjección o, ¿qué tengo que usar ahí? Un vocativo, ¿sí? O Alexandre. Recuerden que el vocativo
de la segunda declinación, primer paradigma, es siempre el vocativo con épsilon, ¿no? Karen hizo una pregunta en el chat que la voy a leer, a ver qué dice. Hago una pregunta que capaz es media tonta, pero mi teclado no me deja poner los espíritus. ¿Eso descuenta? Si no te deja poner los espíritus, no. De cualquier manera tendríamos que revisar eso de que no te deja ponerlos, porque tal vez tenga que ver el tipo de teclado que tengas instalado, ¿sí? Eh, Porque a veces, digamos, uno cuando instala el teclado griego puede instalar el griego común. Claro, entonces vos debés tener seguramente el idioma griego común, digamos, el griego moderno. Entonces no te deja poner los espíritus porque no tenés el griego politónico. Fíjate en la configuración de Windows, en Moodle hay un tutorial, ¿sí? Para descargarse el teclado griego que necesitan ustedes, que es el griego politónico. Se llama así, griego politónico. Asegúrate de que tu teclado tenga ese griego politónico, ¿sí? De cualquier manera, la otra posibilidad, si no, es de nada. La otra posibilidad, si no, es escribir el parcial a mano, ¿sí? Hacer todo a mano y después me sacan la foto de la hoja y me la mandan por mail. O sea, al estilo más rudimentario, pero al mismo tiempo me parece que desde cierto punto de vista es el más práctico y más seguro. Este, Así que sí, fíjense eso, ¿sí? En el Moodle, ya les digo, está el tutorial para descargarse los, los teclados. Y hay también una tabla de equivalencias que no sé si la llegan a ver todos, esas tablitas, que están ahí en el mismo archivo. eh, pero bueno, de cualquier caso, si alguno por ahí tiene preguntas con respecto a eso, yo por ejemplo, los espíritus, o sea, yo tengo instalado el teclado griego politónico, yo al espíritu, ¿cómo lo escribo? Yo tengo el teclado, sí, en la segunda fila tengo la L, sí, al lado de la L está el acento agudo y al lado del acento agudo está el espíritu suave. Si yo escribo, por ejemplo, si yo escribo o sea, sería la tecla que está al lado del Enter, ¿no? O sea, si yo escribo esa tecla y después escribo una letra, me sale el espíritu suave. Si yo esa misma letra, esa misma tecla, perdón, la escribo presionando Shift y después escribo la letra, ahí me sale el espíritu áspero, ¿sí? Eh, ya después para las combinaciones, por ejemplo, espíritu suave y acento agudo, tiene que usar la tecla que está al lado del shift derecho, ¿sí? Sí, eso, sí, Tiago, ¿sabés qué podemos hacer? Mira, si vos lo tenés hecho, mandámelo al mail mío y yo después lo reviso y lo subo al Moodle, ¿te parece? Así ya les queda a todos y les queda, digamos, el estándar. Genial, buenísimo. Bueno, entonces antes de que termine el día, hacemos eso. Está buenísimo, la verdad, que lo hayas hecho. La verdad que está muy bien porque ayuda. Este, mm, Así que bueno. Volviendo entonces al práctico en cuestión, ¿sí? Entonces decíamos Tiso y Areskey o Alexandre, ¿sí? Acá está hablando este tal Alcibiades, le está hablando a un tal Alejandro, ¿sí? Y Alejandro responde, Emo y Areskey, ¿sí? A mí me gusta, Tamela, ¿sí? Las manzanas, Kai, después aparece el espacio en blanco, y entre paréntesis dice, sí con Uto y abajo dice PL, que esto significa plural. O sea que yo acá tengo que usar esta palabra sí con uto, la tengo que declinar, digamos, pero además la tengo que declinar en plural, porque me lo indica el mismo enunciado, ¿sí? Entonces yo acá tengo que decir que en esta frase sería, a mí me gustan las manzanas y los higos, ¿sí? Sikon en griego, como les puse en el dibujito, significa higo. Entonces tengo que decir, me gustan los
higos. Puse los higos porque es una fruta muy típica, el higo es una fruta muy típica de la Grecia antigua, ¿sí? Junto con las aceitunas. Las aceitunas, de hecho, ellos lo comían como una fruta, como un postre, ¿sí? De hecho, por ejemplo, una cosa que hacían ellos era ir al teatro, por ejemplo, así como nosotros vamos al cine con los pochoclos, ellos iban al teatro con las aceitunas, ¿sí? A veces incluso las regaban con miel. eh, la verdad que la cocina griega es interesante. Por ahí habría que armar una clase después del parcial de ese tema, que es un tema poco abordado. En general siempre se ven otras cosas, pero me parece que es por ahí una buena manera de acercarlos a la cultura, ¿no? Cómo comían los griegos, qué sabor tenían en la boca los griegos y después eh, cómo pensaban. Bueno, en fin. Este, así que bueno, sí, ese sería, digamos, a mí me gusta entonces las manzanas y los higos. Y después el diálogo continúa, ¿no? Eh, Tide, Areskei o Alcibiades, ¿sí? Ahí Alejandro le pregunta qué le gusta a Alcibiades, dice, ¿qué te gusta? Entonces yo acá tengo, entre paréntesis, el pronombre sí y tengo y acá tengo que completarlo con un dativo, evidentemente. Sí. Silvana pregunta, ¿por qué ti soy es en tercera? Eh, no entiendo eso de que decís que soy los tengo en segunda de dativo. No, a ver, soy es el caso dativo del pronombre sí. ¿Mm? Es el caso dativo. Acordate que los pronombres personales siguen una declinación que les es propia, ¿sí? No siguen ni primera ni segunda declinación. Entonces, soy es el caso dativo de sí. Y el verbo arezco se conjuga en tercera persona porque justamente al estar soy en dativo, el verbo no concuerda nunca con un dativo, sino que concuerda con un nominativo. Y el nominativo con el que concuerda es el pronombre interrogativo ti. ¿Sí? ¿Está claro eso? Mm, mazo. A ver, la estructura de la frase siempre, el verbo aresco, ustedes siempre lo van a encontrar en tercera persona del singular, o sea, van a encontrar aresquei o van a encontrar arescusin. Siempre tercera persona, ya sea del singular o del plural. ¿Mm? Como dije antes, la cosa que a uno le gusta, la cosa que a uno le gusta va a estar en nominativo, ¿sí? Y la persona a la cual algo le gusta va a estar en dativo. El verbo, ¿sí? De la misma manera que sucede con el verbo gustar en castellano, en griego el verbo aresco va a concordar con la cosa, ¿sí? Con la cosa y no con la persona a la que le gusta. ¿Está claro? O sea que el nominativo, el sujeto de la frase con verbo aresco, va a ser la cosa y el dativo de interés va a ser la persona. Entonces, el verbo, por esa razón, porque el verbo nunca concuerda con un dativo, ¿sí? Este, no sé qué iba a decir. O sea, por la razón de que justamente el dativo y verbo nunca concuerdan, ¿sí? El verbo siempre concuerda con un nominativo. Por ejemplo, en esta frase, Jobritos, Aresqueito, Homero. O sea, la cerveza le gusta a Homero. La cerveza es la cosa y la cerveza es el nominativo, ¿sí? La cosa que a uno le gusta, ¿sí? Entonces, ¿qué le gusta? Ese qué le gusta es el sujeto.
a quién le gusta es el dativo de interés, ¿sí? Entonces, el verbo concuerda siempre con el sujeto, siempre concuerda con el qué, nunca con el a quién. Tal vez así haya quedado un poco más claro. Si brutos estuviera en plural, como sería las cervezas Sí, gustan, ahí el verbo estaría en plural. exactamente, exactamente. ¿Entendí? Gracias. No, de nada. Así es, ¿sí? Exactamente. Si yo dijera, por ejemplo, hoi britoi, ahí tengo que decir, ya no puedo decir areskei, tengo que decir arescusin, ¿sí? O arescusi, sin la ni, no importa. ¿Por qué? Porque el verbo siempre, el verbo gustar, de la misma manera que pasa en castellano, el verbo gustar siempre concuerda con la cosa, con el qué, ¿sí? Entonces, cuando yo pregunto, volviendo al nuestro diálogo, si yo pregunto, ¿qué te gusta? Como acá, ¿sí? Yo no puedo decir, no puedo usar en el verbo aresco, por ejemplo, la segunda persona del singular. Yo no puedo, porque si no diría, ahí yo estaría diciendo, ¿qué te gustas? ¿Sí? O ¿qué te gustás? Y no, yo tengo que decir, ¿qué te gusta? Fíjense que gusta concuerda con el qué y no con el te. No con la persona a la cual le gusta algo, sino que concuerda con ese algo, ¿sí? Eso es, bueno, eso es importante, ¿sí? Fíjense después. A ver qué dice Antonella. Algo que también ayuda en este caso vendría a ser el vocativo. Sí, digamos, el vocativo ayuda, pero al contexto, en ese sentido. Ayuda a determinar el contexto, pero para ustedes, digamos, para trabajar con la conjugación, traten de atenerse más que nada a la frase, ¿sí? El vocativo siempre está por fuera del sujeto y del predicado. Entonces, en ese sentido, sí, yo cuando veo un vocativo digo, sí, se está refiriendo a una segunda persona, ¿sí? Pero en el caso del verbo gustar, recuerde que siempre concuerda con la cosa, con una tercera cosa, digamos, no con la persona a la cual se está dirigiendo, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen una frase con verbo aresco y se fijan en un vocativo, puede resultarles problemático. Traten de atenerse a esta idea, que el verbo aresco siempre concuerda en persona y número con la cosa, nunca con la persona, ¿sí? Esa regla es importante. Y otra cosa importante es que yo ayer, por ejemplo, tenía consulta con Luca y yo le dije, traten de atenerse más que nada, o sea, traten de no fijarse, digamos, si ustedes tienen una oración, traten de fijarse en el contexto, obviamente, pero no se fijen demasiado en el contexto. Es decir, si ustedes ven, digamos, si ustedes pueden interpretar una oración por contexto, digamos, de una manera, pero la morfología, digamos, de la frase contradice su interpretación, aténganse a la morfología, ¿sí? Esto, como resumido en pocas palabras, sería morfología mata contexto, ¿sí? Porque justamente mi interpretación del contexto puede ser errada si yo no me baso. Siempre la interpretación del contexto de una frase siempre tiene que estar, tener basamento en la morfología, ¿sí? Porque si no, corro un riesgo muy grave que es el de interpretar mal la frase y por lo tanto de traducir mal. ¿Mm? Eso es muy importante, o sea, tengan en cuenta eso, ¿sí? Así como decían, digamos, en otra época, decían billetera mata galán, decían antes. Bueno, ahora yo les digo morfología mata contexto, ¿sí? Perdón que me valga de esa frase arcaica y un poco, seguramente un poco machirula,
No, un poco no, bastante, diría yo. Pero bueno, la idea es esa, así que tengan en cuenta siempre el basamento de la morfología para interpretar el contexto, ¿sí? Bien, eso, eso sería. Esa sería la cuestión, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en esta frase que sigue, ¿sí? Dice emoy, bla, 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 y entre paréntesis aparece aresco, ¿sí? Y después dice jobritos, jooinos, kai, hoi tagenitai. Tagenitai son las tortas fritas. No, si ustedes lo buscan en el diccionario no les va a aparecer tortas fritas. Son estas cosas, ¿sí? Son como los pancakes, ¿sí? Eh, que curiosamente sobrevivieron al día de hoy. De hecho, el verbo para decir freír es en griego moderno es muy parecido a este, ¿sí? A esta palabra. Entonces acá lo que está diciendo la frase es, a mí me gustan, digamos, yo se lo digo en castellano, después usted lo tiene que pasar al griego, ¿sí? A mí me gustan la cerveza, el vino y las tortas fritas, ¿sí? Medio descolgado por el muchacho, pero bueno, la idea es que practiquen la concordancia, ¿sí? Entonces, acá el verbo aresco no va a concordar con emoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque emoy es la persona a la cual le gusta algo. ¿Mm? Entonces no va a concordar el verbo aresco con emoy, ¿sí? Por dos motivos. No, por uno solo, principalmente porque emoy está en dativo y el verbo nunca concuerda con un dativo, ¿sí? El verbo siempre concuerda con un nominativo. Y cuando yo tengo el verbo aresco, la concordancia siempre se da con la cosa a la que la cosa, perdón, la cosa que es que por la cual se siente el agrado o el gusto, ¿sí? Entonces, si yo acá tengo y esa cosa, la cosa va a estar en nominativo. ¿Uh? Entonces yo tengo jobritos, joinos, kai, joita, genitai, estos son todos los nominativos. Entonces, acá el verbo aresco va a concordar con esas cosas. Entonces, ¿cuál va a ser la forma que yo tengo que poner acá? Arescousin. Arescusin, excelente, ¿sí? Muy bien. Esa es la forma que yo tengo que poner ahí. Porque recuerden, el verbo aresco concuerda con la cosa. ¿Sí? La cosa, la cosa por la cual, eh, la cosa que se gusta, ¿sí? Para decirlo medio rudimentariamente. Entonces, si yo tengo verbo aresco, concuerda con la cosa, ¿sí? Y la persona la persona a la cual le gusta algo se construye con el dativo y no concuerda con el verbo. ¿Mm? Bueno, esa sería la idea. Después van a tener que seguir completando con esa idea el diálogo. ¿Mm? Son diálogos más o menos cortos, digamos, yo si llego a tomar alguno de estos, va a tener más o menos esta extensión, no va a tener más de 6 renglones, ¿sí? Este es un poco, este segundo diálogo por ahí es un poco largo para tomar en un parcial. Sobre todo teniendo en cuenta que ustedes van a tener que traducir 2 o 3 oraciones más, ¿sí? Así que bueno, ese sería el enunciado del punto 10, ¿sí? Acá, digamos, lo que se ejercita es la cuestión de la concordancia y la morfología, en definitiva. ¿Mm? Este, eso sería, digamos, eso, practicar la concordancia, la morfología. Bueno, acá se practican una serie o sea, se practica prácticamente todo, valga la redundancia.
porque en algún punto, como ya les digo, también tienen que saber algo de sintaxis, porque si ustedes no saben, por ejemplo, esto que yo les contaba del verbo aresco, si ustedes no lo saben, sí, eso es una cuestión de sintaxis. Si no lo saben, lo van a conjugar mal. No es que solamente, no implica solamente digamos, conjugar mal el verbo aresco, por ejemplo, acá, no implica solo un desconocimiento de la morfología, sino que al mismo tiempo implica un desconocimiento de la misma sintaxis, ¿sí? Porque estarían olvidando, aparte de la regla de concordancia, estarían olvidando que siempre el verbo aresco concuerda con la cosa y no con la persona, ¿sí? Bien. Bueno, entonces ese sería el ejercicio del diálogo. Y finalmente el último ejercicio es un ejercicio de traducción inversa. Yo no sé por qué, digamos, los ejercicios de traducción inversa son tan tradicionales como los ejercicios de traducción directa, ¿no? Es decir, antes se hacía eso, antes se traducía del griego al castellano y del castellano al griego. No sé por qué se dejaron de hacer esos ejercicios de traducción inversa, porque a mí, por lo menos, me parece que son útiles para entender justamente estas cuestiones, ¿no? De la concordancia, de la morfología. O sea, acá también se ejercita morfología y sintaxis todo junto y a tener una idea sobre todo de cómo expresar en griego las cosas. ¿Sí? La lengua griega es una lengua como cualquier otra, entonces me sirve para hablar sobre el mundo. ¿Mm? ¿Y por qué deberíamos privar al griego antiguo de esa posibilidad? Pese a que podríamos decir que no hay hablantes de griego antiguo. Hay hablantes de griego moderno en todo caso. Pero en su momento fue una lengua que permitía la comunicación, permitía el describir el mundo, dar órdenes, etc. Y una buena forma de aprender el idioma es aprender a decir esto, aprender a hacerse esta pregunta, ¿cómo se dice tal cosa en griego? ¿No? Aunque les parezca mentira, esta pregunta yo tardé muchos años en hacérmela, demasiados años. Eh, Tal vez 4 o 5 años en hacerme esa pregunta, ¿cómo usar el griego? ¿Cómo se dice tal cosa en griego? ¿Cómo se dice, por ejemplo, para decir cómo se dice cerveza en griego? Para hacerme esa pregunta siquiera, tardé 14 años. Es mucho tiempo en la vida de un hombre. O sea, y digo, ¿por qué? ¿Qué pasó, digamos? ¿Qué me pasó en la vida que se anuló la posibilidad de poder hacerme esa pregunta, ¿no? Y eso un poco yo creo que tiene que ver con la metodología, ¿sí? Con la metodología que se sigue para enseñar y aprender griego, y también tiene que ver con prejuicios, en todo caso, que se tienen sobre el griego antiguo, ¿sí? Sobre todo, uno de los mayores prejuicios que se tiene es que nosotros tenemos que aprender griego a partir de textos originales. Y la verdad que si nosotros aprendiéramos de textos originales, como yo lo intenté hacer, de hecho, el año pasado, la verdad que resulta complicado y engorroso y aburrido. Entonces pensé que lo mejor sería tener otro acercamiento de la lengua a partir de elementos más comunes, más cotidianos, y a partir de frases más sencillas, ¿no? Y un poco entonces todo eso me llevó a volver a esas frases de traducción inversa, ¿sí? Que ya les digo, sirven para ejercitar un montón de cuestiones que si nosotros solamente miramos, digamos, solamente una cara de la moneda, a saber, la traducción del griego al castellano, muchas cosas se nos pueden pasar por alto, ¿no? En cambio, la traducción inversa nos obliga a estar atentos a una serie de cuestiones que sin duda nos van a servir
para cuando tengamos que traducir del griego al castellano, que es nuestro propósito principal. Yo por ahí hice esta pequeña explicación porque me parecía que valía la pena, digamos, ¿no? Es un poco la historia de cómo empecé a hacer algunas preguntas, digamos. Y dije, sí, lo pensé y dije, bueno, esto me parece que está bueno que lo diga en clase, ¿no? Que hay que aprender a hacerse las preguntas adecuadas y hay que aprender a no cerrarse. Y hay que hacerse preguntas, digamos. No sé, en mi caso no sé cómo salió la idea de que había que modificar algunas cosas en la metodología. Supongo que fue un poco aprender griego moderno y un poco charlar con otras personas que están fuera, digamos, del ámbito de las clásicas o del ámbito de la universidad. Supongo que fue un poco eso. Eh, pero bueno, es bueno hacer el ejercicio de ver cómo se puede ir por otro lado para llegar mejor a un resultado, ¿no? En fin, basta con esto, entonces acá explicar el enunciado, entonces ya se entiende lo que se tiene que hacer. O sea, yo tengo las oraciones en castellano y lo que tengo que hacer es traducir estas oraciones al griego. Obviamente ustedes no conocen todas las palabras griegas que puedan aparecer acá, así que para eso tienen una herramienta que es el diccionario de Coderch Sancho, ¿sí? El diccionario español-griego. Eventualmente, si hay alguna palabra que tenga varios significados, porque a veces ustedes buscan, por ejemplo, niño, niñito no la van a encontrar, si van a encontrar niño, y van a encontrar varias palabras. Entonces, para evitar esa situación de que ustedes tengan que elegir por ahí palabras que no conocen, cuya declinación todavía no conocen, directamente les dejo la palabra en griego, escrita, enunciada, y simplemente lo que van a tener que hacer es, digamos, declinarla en el caso correspondiente. Entonces yo tengo acá los niñitos y tengo entre paréntesis paidion uto. Evidentemente yo prefiero que usen esta palabra, paidion, para referirse a niñito. Entonces si digo los niñitos va a ser ta paidía, ¿sí? Va a estar en neutro plural, ¿sí? Y a partir de ahí van a tener que hacer el resto de la frase, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta las reglas de concordancia. Por un lado, entre el sujeto y el verbo, que acá ya tenemos un conflicto porque tenemos un sujeto neutro plural, y la regla de concordancia entre adjetivo y sustantivo. ¿Sí? Eso es lo que van a tener que hacer. Son varias oraciones, ¿sí? Deben ser, a ver, creo que son 14. Así que van a tener para practicar, ¿sí? Ahora, si ustedes están apurados o no tienen tiempo para practicar, les sugiero hacer los ejercicios 7 y 10. Esos son los más importantes. Y si pueden, el ejercicio 8. Porque básicamente ese tipo de ejercicios es lo que voy a tomar. Así que bueno, eso sería todo, digamos, el enunciado. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta respecto de los enunciados. Profe, Sí, había una oración en el punto 5 que no la pude traducir. bien, bien. Bueno, vamos a meternos con eso. A ver, La F. sí. Esta que dice, ho macetes sfodra kakos egei.
Sí, ¿qué problema tuviste ahí? No sé qué vendría a ser Sfodra y Kakos, porque ambos me aparecen como que son adverbios en el diccionario y medio como que me Bueno, confundió. bien. Bien. Bueno, era justamente esa la idea, así que se las complicaran un poco. Bueno, nosotros, digamos, el ejercicio consistía en marcar la función sintáctica del vocablo subrayado y después la traducción. Bueno, vamos primeramente a fijarnos qué pasa con el sintagma que está subrayado ahí, sfodra kakos. Efectivamente, sfodra y kakos son dos adverbios. Y los adverbios siempre en la sintaxis siempre se marcan como circunstanciales. Así que son simplemente eso, son circunstanciales. No hay que darle más vueltas al asunto, ¿sí? Todo adverbio es circunstancial. ¿Eh? Y si yo tengo un adverbio, en la sintaxis tengo que escribir circunstancial. No tengo que escribir adverbio. O sea, el que me pone adverbio en el parcial se lo tacho, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se lo tacho? ¿Por qué soy tan meticuloso con eso? Porque lo que pasa si yo pongo adverbio, estoy simplemente diciendo la clase de palabra que es, ¿sí? Pero yo cuando hago un análisis sintáctico, es exactamente, Karen, yo tengo que marcar la función. ¿Qué significa marcar la función sintáctica? Eh, Precisamente significa establecer qué relación tiene esa palabra o ese grupo de palabras con respecto a los otros elementos de la frase. Entonces, si yo pongo adverbio, no estoy dando cuenta exactamente, Tiago, es como marcar macetés como sustantivo, exactamente, tal cual. Exacto, ¿sí? Bueno, por ejemplo, los verbos sí, los marcamos simplemente como verbos, para no tener que hacer, digamos, toda la cuestión de predicado. O sea, ustedes saben que el verbo es el núcleo del predicado, ¿sí? Es el elemento principal del predicado. Por eso directamente, para evitar que pongan núcleo y demás, bueno, pongan verbo y ya está. Pero en el caso de los sustantivos, los pronombres, los adverbios, es mejor que den cuenta de esa función, ¿sí? Y como bien dice Tiago, y Karen también, esto es, ¿no? Es la idea de que hay que marcar, cuando yo hago un análisis sintáctico, es marcar la relación que tiene esa palabra o ese grupo de palabras con respecto a los otros elementos. Entonces, la relación que tiene fodra cacos no es adverbio, porque adverbio no me dice nada sobre la relación que hay entre las distintas palabras de la frase. Pero si vos me pones circunstancial, sí, me estás diciendo cuál es la relación que hay. Y todo circunstancial sabemos que es un acompañante del verbo. ¿Mm? El circunstancial, digamos, lo voy a decir muy entre comillas, el circunstancial es, digamos, la cualificación del verbo. ¿Sí? El circunstancial es la cualificación, te dice de qué manera se hace algo, a dónde se va, por ejemplo, ¿sí? De dónde se viene, ¿sí? Siempre marca la circunstancia. ¿Sí? Amparo pregunta si voy a subir la práctica resuelta. Sí, la voy a subir antes de que termine el día. Y si Tiago me manda el Word, también voy a subir a Moodle el Word con las equivalencias de teclado y con las soluciones. Sí. Bueno, ¿quedó claro entonces cuál es la función sintáctica? ¿Sí? Y ahora vamos a la traducción, ya que estamos de esta misma oración, la oración 5F. ¿Sí? Homacetes sfodra kakos egei. Para traducir, siempre recuerden, en primer lugar, traten de poner el sujeto. Homacetes, ya conocen la palabra, es el alumno. Sfodra kakos egei, ¿sí? Recuerden que el verbo ejo, nosotros siempre lo vimos asociado a un estado de ánimo. Siempre asociado a un estado de ánimo. Entonces, nosotros vamos a tener que traducir ejo por estar, ¿sí? Entonces acá y ya después,
tendríamos que buscar sfodra y kakos, ¿sí? De todas maneras, sfodra y kakos son adverbios que vimos, que yo los dejé, por ejemplo, cuando estaban en el apunte de saludos en griego, ¿sí? Yo ahí puse que, por ejemplo, vos podías responder, ¿no? O sea, la pregunta, ¿cómo estás? Pos egeis, vos podés decir kalos para decir bien, kakos para decir mal. Sí, exacto, estaban ahí. Sfodra kalos para decir muy bien y sfodra kakos para decir muy mal, ¿sí? Pero si quieren podemos hacer el ejercicio de buscar en el diccionario sfodra y kakos, como son adverbios, se lo puede buscar en el diccionario tal como están, ¿sí? Y fíjense que, bueno, en el diccionario mío aparece en la página 570, en la primera columna abajo, que dice adverbio sfodra, ¿sí? Dice fuerte, duramente, precisamente, severamente, muy enteramente. O sea, sfodra kakos viene a significar muy mal, ¿sí? Así que la frase se puede traducir como el alumno está muy mal. Podemos decir de ánimo, ¿no? Cuando uno habla del verbo ejo, ejo y un estado de ánimo siempre se refiere a eso, siempre al estado anímico, ¿sí? También al estado de salud, ¿no? También podría interpretarse como estar muy mal de salud, pero siempre ese kakos egei o kalos egei es eso, es estar bien o estar mal, tanto en el sentido eh, físico, ¿sí? Como en el sentido de decir estoy sano, y también en el sentido de estoy bien de ánimo o mal de ánimo, ¿sí? Bueno, ¿se entendió? De nada. Vamos a ver entonces, ya que estamos, podemos terminar de hacer no sé qué les gustaría hacer. Tenemos unos minutitos, podemos hacer un par de oraciones más. ¿Hacemos oraciones del punto 4 o del punto 5? Pueden escribir en los comentarios. Lo, lo sometemos a la votación como streaming. No sé qué les parece. Bueno, perfecto, 5, ni hablar. Sí, ahí tienen, sí, veo que ya mayoría 5, así que bueno, perfecto, sí, me parece bien. Porque acá, digamos, marcar sujeto y verbo no es tan difícil, ¿sí? Pero por ahí la función sintáctica específica es más, puede tener otra complejidad. Bueno, vamos a hacer la primera la hicimos la clase anterior del lunes, así que no voy a repetirlo. Se entendió que en todo caso que moi es el dativo de interés y la traducción de la frase es el fruto de la vid no es sabroso para mí, ¿sí? Eh, bueno, ahora lo que tenemos la segunda oración, la B. Dice, jocacos dulos, ojleros estin to despote. Y está subrayado to despote. Fíjense que ahí abajo tiene la iota suscripta, que tal vez no se ve muy bien, pero está, ¿sí? Entonces, si yo tengo que decir la función sintáctica de esta palabra, primero tengo que reconocer el caso en el que está, tengo que reconocer la terminación. ¿Y esta terminación de qué caso es? De todos los que vimos. Dativo, exactamente, Mariana, muy bien. Así es. Esto está en dativo. ¿Mm? Ahora, yo tengo que saber cuál es la función sintáctica, porque nosotros vimos dos funciones del dativo, que eran dativo posesivo y dativo de interés, ¿sí?
para saber si es dativo de interés o posesivo, tengo que fijarme en el resto de la estructura de la oración, sí o sí. ¿Mm? Y para eso tengo que, en definitiva, tengo que terminar identificando qué cosa, ¿sí? Recuerden la regla, ¿sí? Si yo tengo verbo y mi menos predicativo, el dativo era dativo posesivo. Si yo tengo dativo más predicativo, el dativo es dativo de interés. ¿Sí? Esa es la regla. Entonces, en esta frase yo me tengo que fijar si hay un predicativo o no. Y efectivamente, ¿hay un predicativo o no lo hay en esta frase? Tendría que saber el significado de las palabras, ¿no? ¿Ócliros sería el predicativo? Ojleros, exactamente, sí. Fíjense, porque responde también, ahí nos podemos fijar en la estructura, ¿sí? Por un lado yo tengo jocacos dulos, ¿sí? Cacos ya saben que es un adjetivo. Y esto está después de un artículo. Entonces, esto que está acá, dulos, tal vez es una palabra que no conozcan, pero tiene que ser necesariamente un sustantivo, ¿sí? Entonces, esto que sigue acá está por fuera de esta estructura y por lo tanto va a ser predicativo. Entonces, la función sintáctica de to despote va a ser dativo de interés, ¿sí? To despote, entonces, dativo de interés, y la traducción de la frase, ¿sí? Vamos a traducirla. El sujeto ya habíamos dicho que era jocacos dulos. Cacos es una palabra que ya conocemos, que significa malo, malvado. Por ahí tal vez no sepan lo que significa dulos, pero lo podemos buscar en el diccionario. Como está en nominativo, ¿sí? Me doy cuenta de que está en nominativo por la terminación en os, puedo buscarlo tal cual está. Entonces, si yo tengo dulos, dulos, siervo, esclavo, ¿sí? Siervo o esclavo, cualquiera de las dos traducciones está bien. Esto es lo que me dice el diccionario. Entonces, ya puedo traducir jocacos dulos, ¿sí? ¿Cómo lo traduzco? Los escucho. Exacto, exactamente, Melina, el esclavo malo o el malvado esclavo, ¿sí? Como en eso como le salga, ¿sí? Cuando hablo de cacos, en el caso de personas siempre es malo en el sentido de que tiene maldad, ¿no? El malvado esclavo tal vez resulte mejor, sí, es esa la idea, ¿sí? Así que podríamos poner, sí, el esclavo malvado, ¿sí? Para hacer la síntesis de ambas participaciones. El esclavo malvado, podemos poner así. Y después tenemos el verbo, ¿sí? Verbo que es estin. Entonces, ¿cómo yo traduzco esto? ¿Sí? ¿Cómo traduzco el verbo estin acá? Es, exactamente. Es qué cosa, y ahí viene la traducción del predicativo, que es esto que tenemos que es ojleros, ¿sí? Ojleros, vamos a tener que buscarlo en el diccionario, porque no es una palabra que conocemos. Sí, ojo a veces, esto es una cosa importante que les voy a decir ya que estamos, eh, tengan cuidado porque a veces puede pasarles que ustedes tienen esta palabra, por ejemplo, ojleros, ¿sí? Y ojleros está escrito con eta, ¿m? Y a veces puede pasar, incluso uno mismo, yo con todos los años que tengo también me puedo confundir, que termino buscando la palabra con épsilon en vez de con eta.
¿sí? Y si yo busco Ohleros con épsilon, no la voy a encontrar jamás, ¿sí? Y más de una vez les ha pasado a ustedes a lo largo de los años que veo y digo, sí, ¿viste? O sea, profe, no puedo encontrar esta palabra, fíjate con ETA. Ah, ahí está. O sea, que eso siempre es un error que, no es un error, digamos, sino que es es un hándicap, digamos, una dificultad que se puede llegar a tener. Traten siempre de fijarse bien con qué letra está escrito, o está escrita la palabra, ¿sí? Traten de fijarse bien la letra, porque a veces eso les puede aliviar las cosas o complicárselas, ¿sí? Entonces, Ojleros tenemos en la página 441, segunda columna abajo, está medio escondido, pero está, dice Ojleros a on. Esto significa fastidioso o molesto, ¿sí? Así que podríamos traducirlo directamente por fastidioso, ¿sí? El esclavo malvado es fastidioso, ¿sí? Y ahora viene la traducción del dativo de interés. Recuerden que el dativo de interés siempre se use por a o para, ¿no? En este caso podemos traducirlo por para tranquilamente. Es fastidioso para, y ahí viene la traducción de la palabra despote. Pero despote está en dativo, entonces, ¿cuál es el nominativo que yo tengo que encontrar en el diccionario? Despotis. Exacto, sí, despotes. Lo Potes, perdón. pronunciaste a lo moderno, está muy bien. Pero sí, exactamente, esa es la palabra, sí, despotes. Bueno, despotes está en la página 132, primera columna, de la mitad para abajo, que dice señor, amo, dueño, soberano. Podríamos traducirlo acá directamente para el dueño, ¿sí? O para el amo, ya que si nos ponemos medio traductores de Hegel, ¿no? El amo y el esclavo, podemos decir así, ¿sí? El esclavo malvado es fastidioso para el amo, ¿sí? Es la idea. El despotes es el señor, ¿sí? El que es dueño de, generalmente bueno, no solo de cosas, sino también de personas, ¿sí? De esta palabra, por ejemplo, viene la palabra déspota, que nosotros conocemos, ¿sí? Cuando decimos, no sé, tenemos no sé, un compañero de trabajo hincha y decimos, bueno, este tipo es un déspota, ¿no? O un jefe que... sí, Tiago, sí, por favor, mandame el machete a mi mail, a mi cuenta de mail, a lucianosabatini@gmail, sí, exacto. ¿Quedó claro cómo hicimos la oración? ¿Sí? Vamos con la otra. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna dudilla? ¿Dudirijilla? No. Bueno. Seguimos entonces con la siguiente oración. La siguiente oración dice, Ho oinos tu oiku tu Alexandru u laros stin, todo lleno de u. ¿No? ¿Sí? Ho oinos tu oiku tu Alexandru u laros stin. Bien. Yo acá tengo que saber cuál es la función sintáctica de esto que aparece acá, ¿sí? De tu Alexandru. Tu Alexandru, para saber la función sintáctica, tengo que saber el caso en el que está declinado. ¿Mm? Y esto, tu Alexandru, ¿en qué caso está? ¿Están ahí, che? ¿Puede ser genitivo? Genitivo, exactamente, sí, muy bien.
genitivo singular, ¿sí? Entonces, Sí. la función sintáctica va a ser genitivo posesivo, ¿sí? Es la única función del genitivo que vimos hasta ahora, genitivo posesivo. Esa es la función sintáctica de tu Alexandro. ¿Mm? Ahora, si yo quiero traducir la frase, ¿sí? Primero tengo que reconocer el verbo, ¿sí? Podemos reconocer primero el sujeto o el verbo. Podríamos empezar por el sujeto, tal vez, porque es lo que está al inicio, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Sí? Jo oinos ¿esto en qué caso está? Está en nominativo. ¿Qué función cumple? Como tiene el artículo, yo ya sé que va a ser el sujeto. Sujeto. Sujeto, exactamente. Entonces, jo oinos, esta palabra la vimos en la clase, tal vez no se acuerdan, pero oinos significaba vino, ¿no? Entonces, ahí ya sabemos que dice el vino. Después tenemos el verbo estin, ¿sí? Pero antes de traducir el verbo, tendríamos que ver qué pasa con tu oiku, tu Alexandru, porque son genitivos los dos. Tanto tu oiku como tu Alexandru son dos genitivos. Y esos dos genitivos están acompañando a oinos. ¿Mm? Así que tendríamos que ver qué pasa con esto, ¿sí? Para empezar, oiku, la palabra oiku, ¿de dónde viene? ¿Qué palabra es en realidad? ¿Qué es lo que yo tengo que buscar en el diccionario? Exacto, muy bien, Federico, exactamente, casa, porque viene de oikos, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, como oikos, en este caso declinado oiku, significa casa, entonces joinos tu oiku sería el vino de la casa. Y ahí viene la traducción tu Alexandru, el vino de la casa de Alejandro. ¿Sí? Y después tenemos u laros estin, que ya laros lo hemos visto hasta el hartazgo, significaba sabroso, entonces no es sabroso. También se puede traducir como no es dulce, laros. ¿Eh? Puede traducir también de esa manera, el diccionario lo permite. Así que bueno, ahí tenemos la traducción de la segunda, ¿sí? La tercera oración sería. Y acá el verbo, perdón, se traduce como es. Sí, exacto. El verbo estin en este caso se traduce por es. ¿Por qué? Porque yo acá tengo una estructura de sujeto que va, digamos, que abarca todo el genitivo, ¿sí? Tanto el nominativo como el genitivo que lo acompaña es todo el sujeto, la negación y la aros es el predicativo. Entonces, este verbo se va a traducir por es. Sara pregunta qué función sintáctica le marcamos al genitivo. Genitivo posesivo, ¿sí? Es lo que les dije al principio. Este genitivo, tu Alexandru, es genitivo posesivo. Es la única función que vimos del genitivo. Recuerden que el genitivo siempre, el genitivo posesivo siempre va a estar acompañando a otro sustantivo, ¿sí? Así que si se acompaña a un nominativo, va a estar adentro del sujeto. Si acompaña a un dativo de interés, va a estar adentro del dativo de interés, ¿sí? Siempre el genitivo está adentro de otra cosa, ¿sí? Por eso yo les digo que el sujeto, en realidad el sujeto de la frase no es solamente el vino, sino que es toda esta estructura, el vino de la casa de Alejandro. Lo que pasa es que adentro de vino tenemos el genitivo de la casa de Alejandro y a su vez dentro de la casa tenemos de Alejandro. Ya tenemos como
una serie de mamushka de genitivos, ¿sí? O sea, sacás una cosita y está otro más chiquitito, y así. ¿Eh? Eso es lo que pasa con los genitivos. Si quieren, pongan genitivo, o sea, para estudiar pongan genitivo igual mamushka. ¿Qué significa? Que el genitivo siempre está dentro de otra cosa mayor, ¿sí? No necesariamente del sujeto, puede, ya les digo, genitivo posesivo puede ser genitivo posesivo también de un dativo de interés, ¿sí? O de un dativo posesivo, o incluso de otro genitivo posesivo. Puede haber genitivos posesivos uno dentro del otro, ¿sí? Como de hecho tenemos acá en este caso, en esta oración. Tu Alexandru viene a ser como el genitivo posesivo más profundo de todos, el que está más, el más chiquitito, digamos, de las mamushkas, y la estructura más grande es tu oiku, tu Alexandru, y a su vez ese tu oiku, tu Alexandru está acompañando a joinos. Por lo tanto, toda la estructura es el sujeto. Pero específicamente la función sintáctica del genitivo, ya les dije, es genitivo posesivo. Bueno, ¿hacemos una más o cortamos acá? ¿Qué quieren hacer? Porque ya son menos cuarto y se nos está haciendo tarde. No está Alejandra y ya los vuelvo a dejar tarde. Soy un desastre. Pero bueno, me parece que podríamos dejar acá. El resto lo van a practicar ustedes. Sí, ni hablar. Me parece que sí. Vamos a cortar acá. ¿M? Recuerden entonces que el viernes ¿a qué hora es? El viernes a las 4 tienen la última clase práctica antes del parcial. Y bueno, cualquier cosa me escriben al mail, ¿sí? Yo en un rato voy a subir las soluciones a estos ejercicios. Así que, bueno, eso sería todo. Entonces, nada, les deseo mucha suerte para el estudio y les deseo que, bueno, que estén bien, que puedan llegar a tiempo a ver las cosas, que lo asimilen bien y que se preparen para el parcial. Y sobre todo que no tengan miedo, porque no hay que tener miedo a las cosas. Ya les digo, cualquier cosa, yo estoy para ustedes las 24 horas. Así que bueno, ánimo y mucha suerte de nuevo. Así que nos estamos viendo. Erros tepantes, Jairete, nos vemos. Estén muy bien. Chao, gracias, profe. Chau, chau. Voy a cortar entonces acá. Y detengo grabación.